Iván Cepeda se lució. Tremenda entrevista que les dio a la gente de Noticias Caracol. Los dejó viendo un chispero. En pocas palabras, ha arrasado. Deja a la prensa al establecimiento con sus preguntas incómodas totalmente destruidos. Prestémosle muchísima atención a la siguiente entrevista, que como con altura los deja hundidos. Miren esto, señores. Muy buenos días, 7:12 de la mañana. Continuamos con los candidatos de la consulta o hacia la consulta del pacto histórico y hoy estamos con Iván Cepeda. Él llegó a esta consulta después de que ya hemos hablado durante la semana de cómo se construyó finalmente la propuesta para estar en este tarjetón, uno de las figuras políticas más importantes de esta corriente progresista. Iván Cepeda, gracias por estar aquí. A ustedes, María Alejandra, me siento muy complacido. Bueno, la primera pregunta es ¿qué expectativas tiene el Pacto Histórico, esta organización de partidos políticos, de organizaciones sociales, con esta consulta popular de cara a las elecciones? Porque es el primer punto de llegada después de un largo recorrido de muchísimos candidatos. Bueno, hay varios elementos que se destacan. El primero es que es la primera formación de la izquierda y del progresismo que tiene tanta fuerza y tanta variedad de corrientes que la integran. El Pacto Histórico es sin lugar a dudas la convergencia más amplia a la que ha llegado la izquierda en su historia. Y lo segundo, que emprende un camino que sin lugar a dudas puede ser con momentos de riesgo, pero muy democrático, que es convocar a dos consultas simultáneas, una para elegir a quién va a ser el representante en la elección presidencial y la otra, quienes conformarán la lista paritaria al Senado y las listas a las cámaras, lo cual es sin lugar a dudas una prueba de una vocación democrática. Aquí empieza a dejarle muy claro a la gente de Caracol que es por primera vez cómo la izquierda llega con tanta fuerza. Esto es lo que los pone a temblar a los miembros de la extrema derecha en el país. Los deja sin palabras, mientras el uribismo se pelean entre Cabal, Miguel Uribe y Paloma Valencia a ver cuál es el elegido. Incluso Vicky Dávila con Abelardo. Hay una izquierda totalmente unida, entrelazada, que sabe que los va a derrotar. Por eso nos damos cuenta de los ataques infundados de la prensa. Como vimos entre Montealegre y Benedetti, que uno le dice al otro que va para la cárcel. Son estrategias muy, pero muy malas. ¿Cómo ha sido la formación de este camino en estos 4 años? Me refiero a que estando en el gobierno, con las dificultades que significa gobernar, con las particularidades, vamos a decirlo así, que ha tenido el presidente Petro para gobernar, y convocar en un momento ya en la recta final a más de 500 candidatos para que se inscriban en estas listas. Se creó, se formó, digamos, una base no solamente de seguidores, sino también de, digamos, de personas vinculadas a la red política del pacto. Bueno, es eso el resultado de un acumulado histórico. Allí hay en esa lista de precandidatas y precandidatos gente que viene de los movimientos sociales, de experiencias de liderazgo social, de luchas comunitarias, de partidos políticos que integran el pacto. Entonces, esta experiencia de gobierno, sin lugar a dudas, ha fortalecido y dinamizado esa experiencia ya acumulada. ¿Usted cree que va a haber un debate democrático de ideas en esta contienda o vamos a seguir, digamos, en un proceso de profundización, digamos, de esa descalificación mutua que se ha vivido de una manera tan intensa, quizá como no en otro periodo de gobierno? Sí, desde el Miren acá cómo los calla Iván Cepeda. comienzo, cuando anuncié esta precandidatura, yo dije que estaba por una política que no fuera del espectáculo y del show, que es lo que veo que lamentablemente se ha impuesto. Cada tema de fondo que pudiera dar lugar a una discusión o un debate argumentado se ha ido convirtiendo en la política colombiana en una especie de concurso de quién dice la cosa más estridente y más espectacular.
Tremendo. Yo creo que eso le resta total seriedad al debate político y hay que recuperar la altura intelectual y política de los debates en esta campaña. Si nos damos cuenta, Iván Cepeda es el único precandidato que no ataca. Él responde con argumentación a cada uno de los ataques que hacen, pero en su contra. Y obviamente deja perplejos a esta presentadora de Caracol Noticias, que no se esperaba que le diera tan impresionante respuesta. Poniéndose la mano en el pecho y siendo Ojo, conscientes miren. un poco de ese escrutinio de los ciudadanos permanentemente, ¿cuáles son como esos vacíos que se ha creado en el liderazgo de Gustavo Petro para tener hoy, digamos, al cierre de este gobierno, este nivel de confrontación, si se quiere, social? ¿O era parte de este choque? El primer gobierno de la izquierda iba a ser de choque, eso quizá no sea una novedad, pero en términos conceptuales y de país, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que lo novedoso y lo que ha causado la mayor cantidad de polémicas y debates en el país es la concepción del gobierno de que hay que hacer cambios realmente en lo social. Eso ha sido el centro o digamos la manzana de la discordia. Las reformas que se han discutido, cada una de ellas, comenzando por la primera reforma tributaria que se propuso, suscitó una enorme cantidad de posturas públicas y de discusiones, algunas de ellas muy intensas. Entonces creo que ese ha sido el rasgo que ha caracterizado y distinguido este gobierno. Le agregaría la reforma agraria, por ejemplo, que ha sido muy importante. Entonces creo que allí está concentrada la novedad y también, pues obviamente para algunos, tal vez el rechazo a lo que ha querido hacer el gobierno y el presidente. Le está hablando lo que ha hecho en este caso el gobierno del presidente Petro. Una pieza fundamental, la reforma agraria. Y cómo le han quitado las tierras a estos bandidos, amigos del uribismo, que se han adueñado de lo que no es de ellos. Y Petro le ha entregado miles y miles de hectáreas al pueblo campesino. La propuesta para el 2026, ¿cómo sería la versión de Iván Cepeda? Si usted gana esta consulta, irá, seguramente todavía faltan varios pasos, en marzo, etcétera, pero de cara a una propuesta nacional con el país que tenemos hoy, ¿cuál es su propuesta principal? Yo creo que es una propuesta en la cual hay un elemento de continuidad en el programa que hemos defendido en estos años, pero también de actualización. Yo planteo al menos 2 o 3 elementos que van a ser los que quiero poner en debate. El primero de ellos es lo que he llamado la revolución ética. ¿En qué consiste? En buscar que haya una discusión sobre los grandes problemas de la corrupción, de la ausencia de respeto por la vida, de la violencia y lo que ha causado en el seno de la sociedad colombiana, y también de la ausencia de diálogo. Y ese es el segundo elemento que yo creo va a ser interesante, y es convocar un diálogo nacional para hacer realidad lo que este gobierno planteó en su comienzo y no se pudo llevar a cabo con todo el éxito que hubiéramos querido, que es un acuerdo nacional. ¿El acuerdo? Miren eso, el acuerdo nacional. Ese mismo que no quisieron para nada aceptar los miembros de la extrema derecha en Colombia. Nacional gravitó durante todo, o ha gravitado, no lo hablemos en pasado, durante todo este gobierno, sin embargo no arrancó. Tuvo momentos, primero lo hablaba el presidente, luego algunos sectores de oposición incluso dijeron vamos a jalarle al acuerdo esto como es, después vino el ministro Cristo y trajo como una nueva mirada, pero se quedó ahí. Yo recuerdo que alguna vez hablamos usted y yo del primer año del presidente Petro y se decía lo más importante es un acuerdo nacional. Correcto. ¿Cómo lograrlo y qué es lo que falta para concretarlo? ¿La agenda? ¿La metodología? Es posible, pero yo diría en primer lugar la voluntad política. Exacto. Ahora, eso hay que construirlo desde el comienzo. Si a mí se me pregunta cuál será la primera medida que yo asuma como gobernante, será convocar la preparación del diálogo nacional. Es decir, si triunfo en primera vuelta desde mayo del año entrante, estaremos ya en la preparación de la agenda de lo que debe ser ese diálogo,
de las formas que tendrá, de cómo hacer que no sea un ejercicio retórico y demagógico, sino un diálogo eficaz, y cuál será el mecanismo para implementar los resultados de ese diálogo, que es el Acuerdo Nacional. Pero, ¿qué es lo que miren tenemos eso. que hablar en el diálogo nacional? O sea, lograr consensos o navegar entre los disensos, entender estas diferencias que radican en qué. Porque a veces se vuelve casi que lugar común hablar de todas estas diferencias y es verdad que la polarización, por supuesto, nos está marcando, pero hace falta llegar a un punto, además con realismo. Correcto. Realismo y con generosidad, e incluyendo a los movimientos sociales. Eso creo yo que es un ingrediente que no puede faltar. Ahora, ¿cómo se determinan los problemas centrales? Yo creo que son plenamente visibles. La paz, la seguridad, el problema del narcotráfico y las economías ilícitas, la necesidad de una reforma agraria todavía más intensa que lleve a respetar también el ambiente y la naturaleza y la biodiversidad y convertir, como ha dicho este gobierno, a Colombia en una potencia agroalimentaria. Y creo yo que hay otros, digamos, no muchos más, pero sí algunos otros temas, la corrupción, por ejemplo, la gran corrupción, que podrían ser objeto de ese acuerdo en torno a medidas, programas y diseños muy concretos y específicos que puedan ser objeto de un consenso nacional. Ush, tremendo, señores, tremendo. Espectacular el nivel de argumentación que tiene el senador y precandidato Iván Cepeda. Deja sin palabras a la presentadora de Caracol. De la Asamblea Constituyente, la ha mencionado el gobierno, el presidente habló del Poder Constituyente, luego el ministro de Justicia también planteó las bases diciendo, el ministro del Interior, esto va a venir para un siguiente gobierno, en fin, en el debate también de la consulta está el tema. ¿Es una Asamblea Constituyente? ¿Podría serlo? Podría serlo si hay precisamente un acuerdo en torno a qué mecanismo de implementación. O sea, el mecanismo también sería acordado. Claro, porque obviamente si no hay la claridad sobre cómo vamos a llevar a cabo esos acuerdos, esos elementos de consenso nacional, la cosa se enreda al final. Entonces hay muchos, o por lo menos algunas vías para implementar. Una de ellas puede ser una constituyente que tenga claramente unos límites y una agenda determinada por las fuerzas políticas, económicas y sociales que participan del diálogo. Pero también podría ser a través de decisiones legislativas y de normas, o también incluso, si hay ese consenso, de medidas ejecutivas, perfectamente. Uy, ojo con el tema de la constituyente. Hay que reformar las diferentes instituciones que tanto daño le hacen, en este caso, al pueblo colombiano. Cuando se dice, hay muchos modelos para llevar esa constituyente, como usted lo está mencionando, pero cerrar el Congreso e imaginarse en la constituyente del 91, con lo que significó eso, que es de alguna forma lo que genera en algunos sectores como un rechazo instantáneo a, claro, a la figura, ¿no? Es decir, es que entonces vamos a arrasar, la constituyente es para arrasar. Disolución de las instituciones, claro. Exacto, no podría ser de esa manera para lograr un acuerdo con la oposición, con los sectores de oposición, o... No, un acuerdo tiene que ser obviamente el objeto de una labor de consenso y de legitimidad de ese consenso. Entonces, bueno, puede ser que al final de ese camino se llegue a la idea de que hay que modificar el Congreso y que hay que introducirle reformas, como yo creo que efectivamente hay que hacer, pero como resultado del ejercicio del diálogo, no de la imposición, porque la imposición obviamente lleva a un traumatismo que sería... La política... Sí, muy fuerte. La política nos muestra todos los tiempos, todos los días, pues unos lugares oscuros. Pareciera que a veces de ahí no se va a salir. Pero cuando se renuevan los gobernantes, pues hay otra oportunidad. ¿Usted cree que si llegan ustedes de nuevo al gobierno, hay posibilidades de zanjar esas grandes diferencias y todas estas descalificaciones permanentes de lado y lado que se han dado? O sea, hay que tejer, hacer un tejido social, un tejido político otra vez. ¿Es posible? Yo creo que el presidente Petro ha hecho esfuerzos muy valiosos por llegar a este acuerdo. Y durante el gobierno ha habido ejercicios puntuales
se han conformado gabinetes para lograr ese consenso, pues hay que darle continuidad a esas primeras tentativas y convertirlas ahora en un programa que pueda llevarse a cabo sin lugar a dudas. Uno de los temas fundamentales, usted lo menciona, la paz y el concepto de paz total, pues que se ha quedado como a medias en realidad, no solamente en la realización, sino en la concreción, digamos, del objetivo. ¿Cómo haría usted la paz o cómo plantearía usted parte de este diálogo? ¿Sería acordada las fórmulas? Es, creo yo, indispensable, pero lo que debo decir es que mi gobierno tendrá política de paz y una política de paz sólida. Yo no soy de aquellos que creen en un gobierno sin política de paz, como he escuchado a algunos precandidatos o precandidatas en esta discusión que hay ahora en Colombia. Yo creo que hay que terminar de implementar el acuerdo de 2016. El próximo gobierno es el último, por lo menos en lo que está acordado de implementación. Hay que hacer la paz con el ELN y hay que hacer un balance riguroso de a dónde han llevado los otros ejercicios que se están realizando ahora con distintos grupos armados. Creo que nada que sea útil para la paz debe desperdiciarse, por supuesto. La paz como pieza fundamental de la campaña de Iván Cepeda. Ojo, esto es tremendo y muy interesante. El análisis de la situación de la violencia hoy es variado. No son los mismos actores, no son los mismos propósitos. ¿Algún elemento fundamental de esa política de paz que tendría el gobierno eventual de Iván Cepeda si llega a la presidencia? Sin duda, el ejercicio de buscar la transformación de los territorios. Eso ya lo ha planteado el actual gobierno y creo que hay que poner todavía mayor énfasis en la sustitución de las economías ilícitas por economías productivas que se inserten en esta revolución agraria que tiene que ver precisamente con la construcción de un nuevo modelo económico. En segundo lugar, por supuesto, hay que explorar no solamente el diálogo entre el Estado y los grupos armados, sino el diálogo entre las fuerzas políticas, sociales y económicas que hace parte de lo que hemos llamado el diálogo nacional o el acuerdo nacional. ¿Cómo plantearía? Tremendo. ¿Cómo arrasa con esta información Iván Cepeda? Por eso es muy importante, colombianos, que ayuden a compartir este contenido para que Colombia conozca las impresionantes propuestas que da a conocer desde Caracol, que no se esperaban. Tremenda peinada también. ¿Usted el diálogo nacional, por ejemplo, al Centro Democrático, al expresidente Álvaro Uribe, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que todo el país conoce de ese proceso en el que usted ha estado inmerso durante los últimos años? Pues como ya se hizo en este gobierno. Con ellos hubo uno y varios intentos por llegar a acuerdos. Uno de esos acuerdos que se impulsó fue el acuerdo con relación a la compra de tierras que fue hecho con Fedegan, pero que también contó con el respaldo, hay que decirlo, pues del expresidente Uribe y de sectores del Centro Democrático. Así que no es una experiencia totalmente inédita. Yo creo que hay que ampliarla y que hay que buscar los caminos para que se pueda llegar no solamente a acuerdos sociales, sino a un acuerdo de reconciliación nacional. Si gana la derecha, si gana el Centro Democrático, por ejemplo, y si hubiese una confluencia, como ya se está organizando para enfrentar también la propuesta del pacto histórico, pues para no enfrentar, sí, para enfrentar electoralmente la propuesta del pacto histórico, ¿cómo se imagina usted siendo otra vez de oposición en un escenario que seguramente será mucho más álgido, mucho más intenso, más fuerte? Bueno, pues así que como tengo voluntad y toda la disposición al diálogo, también tengo toda la disposición a pues al enfrentamiento político y al debate y al ejercicio de la oposición como lo hemos hecho tantas veces. Nosotros no es que ahora vengamos a la política a hacer esa clase de discusiones. Hemos tenido durante las últimas 2 décadas un enfrentamiento muy álgido con la extrema derecha en Colombia. Y hemos demostrado que se le puede derrotar política y jurídicamente. Tremendo. Así que yo tengo la mano tendida también, pero también tengo disposición si es necesario, ejercer toda la discusión, el debate y la confrontación política dentro de los límites, por supuesto, de la Constitución y la democracia.
Oh, qué argumentación tan grande les mete Cepeda. Los deja en silencio total. ¿Cómo va a ganar la consulta el 26 de octubre? Porque hay que ir paso por paso. Estamos hablando de cómo sería la presidencia, pero hay que ganar el 26 de octubre en su consulta, como se lo he preguntado aquí durante toda la semana a los otros candidatos, a Daniel Quintero y a Carolina Corcho. Con mis ideas, mis planteamientos, mi historia y con Tomen. el Uf. respaldo importante que he venido recibiendo de muchos sectores, no solamente dentro del pacto histórico de los movimientos sociales, sino también de sectores que están fuera de este espectro de izquierda y que creo tienen simpatía hacia mí, mi candidatura y mis planteamientos políticos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué tremenda peinada le mete! ¿Usted tiene candidatos en las listas de Senado y de Cámara? Digamos, hay un Bueno, grupo de... el partido al que pertenecí, Sí. que ahora se ha convertido en pacto histórico, que es el Polo Democrático, tiene, pero hoy en día, como pacto histórico, pues todas las personas que salgan elegidas como candidatas y candidatos en esas listas serán a quienes yo respalde, por supuesto. Ha Tomen. habido una controversia en estos días, pero más que controversia, porque algunos de los miembros también de los partidos cercanos al gobierno, bueno, de las personas cercanas al presidente han dicho, si gana X no apoyo, si gana X sí apoyo o apoyo a la mitad. ¿Cómo se confirmará ese eventual apoyo para continuar el camino hacia mayo? Porque realmente la fecha es esa primera vuelta de mayo. Sí, yo soy amigo primero de la discusión cordial entre nosotros, quienes hacemos parte de este proyecto, y también de, para decirlo en términos coloquiales, lavar la ropa sucia en casa y no por fuera de ella. Uf, tremendo, así es. Ahí Tremenda respuesta de Cepeda. Lavar la ropa sucia en casa. hay una controversia con los Estados Unidos. Se está agudizando una mala relación, claramente llamémosla así, del gobierno de Petro con los Estados Unidos. ¿Esto en qué afectaría eventualmente este camino hacia la elección? Pues lo primero ¿Y cómo que- lo ve? ¿Cómo ve este problema? Lo primero que hay que decir es que hay una actitud hostil del gobierno de Estados Unidos, no con relación al gobierno del presidente Petro, sino en general, con relación a muchos gobiernos, que se expresó en primer lugar con una política arancelaria agresiva y con la expulsión de migrantes de una manera supremamente arbitraria. Entonces se ha venido escalando esa política al punto, y esto es lo que me parece más preocupante, que tenemos una operación militar en curso Ojo. en la frontera entre Colombia y Tremendo. Venezuela, que Sí, puede señor. desatar una dinámica o una espiral que puede llevar a consecuencias supremamente graves para Colombia, para Venezuela y para Estados Unidos, en general para la región, que ha sido una zona de paz hasta ahora. Exacto. Digo, zona de paz internacional, no interna en Colombia. Sí, Miren cómo Cepeda cada vez más los deja callados. ¿Qué nivel de inteligencia tiene este señor? Una argumentación total. no, nosotros de paz todavía nos falta mucho, pero, Sí. pero claro que es preocupante porque además no tenemos realmente toda la información sobre la operación que puedan tener los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer el presidente Petro? Usted sabe un poco internamente en el gobierno con este desacuerdo permanente que se conoce públicamente entre su gabinete. ¿Cómo organizar esta especie de desorden que se percibe y que se ha conocido permanentemente Se critica en mucho ese ejercicio de gobierno? las formas de ejercicio de gobierno, pero poco se repara en los resultados. El gobierno ha sido eficaz en materia de logros en múltiples áreas. Y creo que una que vale la pena tener en cuenta es la de los resultados en materia económica. Este gobierno tiene cifras que son difícilmente, pues, que pueden tener difícil confrontación o comparación con otros gobiernos anteriores en materia de crecimiento, en materia de sanear la economía. Efectivamente hay un déficit fiscal que es preocupante, pero digamos en los grandes indicadores el gobierno ha tenido éxitos. Así que sí, se ha hecho una administración bastante accidentada, no exenta de discusiones, pero los resultados, que es por lo que hay que juzgar a los actores políticos, a mi modo de ver, son en muchas áreas muy destacables. Hablamos de la política de paz, pero hablemos un poco de la política que eventualmente sería la política de seguridad, la relación con las fuerzas militares. Sí, yo creo que en eso ha habido un avance enorme. Las fuerzas militares en estos años de gobierno
presentan los mejores resultados en materia de protección o de no violación de derechos humanos. En esto no se repara regularmente, pero las fuerzas militares en estos 3 años y medio no han incurrido en prácticas de violación de derechos humanos que sí tuvieron en gobiernos anteriores, y podríamos extendernos sobre esa clase de resultados. Bueno, eso me parece muy importante, pero al mismo tiempo no ha descendido, y en esto hay una polémica abierta con, por ejemplo, el uribismo, la eficacia de la acción de la policía y del ejército en sus golpes al narcotráfico, en su confrontación con los grupos armados. Así que yo creo que esas buenas experiencias y lecciones hay que darles continuidad, y hay que pensar también en una política de seguridad integral que vaya más allá de lo estrictamente militar y policial. Cuando se dicen que están desmoralizados y que hay una falta de incentivos, ¿usted qué opina? ¿Esos son parte del discurso? Yo hago parte de la Comisión Segunda del Senado que trata estos temas de fuerzas militares y de policía, y lo digo con objetividad, nunca había visto a unas fuerzas militares y de policía más contentas con los cambios que se han hecho con relación a su situación como, digamos, como seres humanos dentro de la política de gobierno, su situación social, digamos, la remuneración a su esfuerzo y también el reconocimiento a lo que han tenido que sacrificar en medio de toda la confrontación con los grupos armados y el narcotráfico. Tremenda información, colombianos. Brilló el senador Iván Cepeda en esta impresionante entrevista con la gente de Noticias Caracol. Así que los invito a todos a que dejen en los comentarios lo que piensan al respecto y que compartamos este video en todas las redes sociales. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.